En igual manera, licenciado, fue bastante chocante. Yo creo que no solo pues nos da el mensaje de que el señor Contreras lo único que tiene por comunicar, parece que hay una ausencia estructural de logros en su gestión en la alcaldía que lo obliga únicamente a hacer shows políticos. No es solo de esta vez, sus últimas intervenciones, participaciones, declaraciones han estado cruzadas por la morbosidad política, por la bajeza, por el ataque. Y en esta ocasión creo que terminó de colocar la cereza en el pastel, ya que no solo representa la morbosidad electoral, lo más bajo de una campaña, sino que por un lado, en un país altamente machista, a nivel, pues a todos los niveles de nuestra sociedad, tanto laboral, política, social, el hecho de que se goce, o sea, goce de la muerte de la candidata más fuerte de esta contienda de esa forma tan burda como lo hizo, yo creo que es una grave incitación a la violencia, una grave incitación al odio en el marco de esta contienda. Lo reprobamos contundentemente, así como el coordinador lo planteaba, mientras el señor Contreras está haciendo show, está haciendo el ridículo, la abogada Rixi Moncada continúa en lo que es su recorrido por sectores, por un lado, que han estado históricamente excluidos y por otro, que también son vitales para poder crear un plan de gobierno en común, una visión de país que atienda los lugares productivos más importantes de nuestro país y además las poblaciones que más necesitan protección y resguardo en cuanto a sus derechos fundamentales. Este fin de semana estuvo en una importante reunión en el Colegio de Abogados, asimismo se reunió con mujeres de la maquiladora y terminó su fin de semana en cofradía juramentando a más de 1000 nacionalistas que decidieron pues dejar ese proyecto que definitivamente ya no les cuadra, ya no les satisface y emprender lo que es la transición hacia libertad y refundación, también pues en el marco de lo que seguramente son cálculos de cómo el Partido Libre ha ido avanzando y se posiciona como el partido que mayores posibilidades tiene de la victoria el 30 de noviembre. Ingeniero Castro, ¿usted qué piensa de eso? Sí, yo creo que estas declaraciones, no solo del alcalde de San Pedro Sula, sino el presidente del Partido Liberal, son totalmente lamentables. La política no puede convertirse en un show de odio, ni de miedo, ni de llamado a la violencia. Quien hace este tipo de acciones demuestra, en primer lugar, que no tiene propuesta política. En segundo lugar, demuestra la bajeza moral de la dirigencia del Partido Liberal. Mientras él hace un show de miedo, mientras él exhibe la violencia en sus redes sociales, por cierto, ya lo bajó de sus redes sociales, mientras él hace eso, nuestro partido está fuertemente haciendo un trabajo ligado con las bases de la población, hablando con la población, escuchando y dando a conocer el fuerte avance que tiene este gobierno en todas las áreas, en salud, en educación, en temas de infraestructura. Repito, quien hace este tipo de show es porque simple y sencillamente no tiene propuestas y porque además tiene una bajeza moral. Nosotros lo lamentamos y lo rechazamos categóricamente. El pueblo hondureño no está esperando de su dirigencia política a menos de 100 días este tipo de acciones de odio y de miedo. La población... algo, ingeniero, perdón que lo interrumpa. Sí. Me dice aquí el señor Pedro Salinas, lo que hizo Roberto Contreras fue la respuesta a la acción similar de pasear un ataúd frente a la municipalidad de San Pedro Sula con un pollo encima. No vi a nadie de Libre condenando ese hecho. Condenamos cualquier situación que ponga en riesgo la vida de cualquier persona, incluyendo la dirigencia política. Eso lo rechazamos, pero aquí estamos viendo al presidente, a la máxima autoridad de un partido centenario que otrora le entregó grandes avances al país. Hoy, lastimosamente, quienes dirigen esta institución política hacen un llamado a la violencia, al odio, simple y sencillamente porque no tienen propuestas para el país. Ellos piensan que la política es un show, que es un programa televisivo para generar morbosidad. La gente está esperando de su dirigencia política propuestas, está esperando que presente ante la población hondureña cuáles son esas propuestas para ir sacando el subdesarrollo de nuestro país. Lo lamentamos totalmente. Sí, antes de darle la palabra al abogado para que le conteste, póngame lo que puso el ministro Ricardo Delgado, ministro de Estrategia y Planificación.
Las actitudes bufones de Contreras y Narrala son muestra clara de que ellos están buscando crispar al máximo el ambiente. No quieren elecciones, quieren salida violenta del gobierno. Eso sí, ambos son cobardes, esperan ayuda militar local y externa. Así es el fascismo, por eso no se negocia con ellos. Toda mi solidaridad con la valiente compañera y candidata Rixi Moncada, hecha de una materia muy superior a la de estos bichos, por lo tanto, insondables para ellos. Habrá elecciones y la ganará Rixi, dice el ministro Salgado. Señor abogado. Bueno, no, a la abogada que no me llamo Moisés, me llamo Rafael. En segundo lugar, para que se concentre un poco, esa narrativa, ahora voy a utilizar las palabras. ¿Le traigo un espejo o habla usted solita? Me confundí el nombre, ya le pedí disculpas, abogado. Voy a traer un espejo, pues, pero vaya, pues. Entonces, no le digo, quieren ver la paja ajena cuando tienen una viga en el otro ojo. Mire, aquí realmente no se trata de personalizar, personaliza a Roberto Contreras y exalta a una candidata. Aquí hay que hacer una autorreflexión que todos estamos cometiendo sumamente errores en descalificación, la propuesta ha bajado, no se trata de santos y de diablos. Usted ha confundido de que un partido es el mejor y el otro es el peor y el bipartidismo. Aquí ya no existe el bipartidismo, ahora hay un tripartidismo. Eso primero hay que aclararlo como concepto fundamental. Esa relación que nos quieren hacer con el Partido Nacional históricamente nunca se ha dado. Y ustedes fueron parte de ese bipartidismo por años. Enrique Flores Lanza, Manuel Zelaya Rosales, la misma abogada Rixi Moncada, quien fungió varios puestos como ministra del Trabajo, gerente de Undutel. Pero lo que yo quisiera es que cómo llegamos a la bajeza, y me parece hasta contraproducente o no coherente ver este ministro de Comunicaciones, que no me quiero ni mencionar el nombre, cuando allí sí se convulsiona, como dijo usted, voy a utilizar sus palabras, cuando se ataca indiscriminadamente a la Iglesia Católica, a los personajes de la política, sin ningún tipo de respeto. Si ustedes como partido político no respetan a la Iglesia Católica, yo mucho menos voy a creer usted que nos va a respetar a nosotros en este panel, porque ya la límite, ustedes asustan para gobernar, intimidan para mandar y sobre todo quieren dividir con ese discurso, y me ha gustado esa palabra que usan allá en el sur y que usted la utiliza bastante en los foros, narrativa, y que estoy sorprendido que hoy no la ha utilizado. Deberíamos de enfocarnos un poco más de algo positivo. En todo lo que usted habló en este momento es idolatrar, es que eso se pierde hasta personalidad, idolatra a su candidata. Yo no idolatro a mi candidato, si Salvador se equivoca. Con Narrala. No, es que yo no critico a nadie, yo respeto mucho a Rixi Moncada, como abogada y como profesional. Usted no respeta a nadie, usted solo se burla, tiene su risa sarcástica que se le va a quitar el 30 de noviembre y sobre todo hay que trabajar con propuestas en el Congreso Nacional. Entonces no se trata de descalificar a Salvador, al Pollo, ni a la candidata. Yo respeto mucho a los candidatos a diputados de Libre, la respeto a usted como profesional, pero ustedes han sobrepasado la línea y solo lo que han cultivado es odio y división, y los hechos ahí están. Con ese ministro de Comunicaciones que usted tiene, si ponemos en tweet el historial de ofensas, de descalificaciones, ese es su trabajo todo el día. Yo no sé cuál es la comunicación positiva que da el pueblo hondureño, solo atacar, esa es una muestra y hasta pequeña, pero al cardenal lo ha llevado al peor de los escenarios, a la Iglesia Católica, la descalifican de una forma burda, peligrosa y sobre todo irrespetando el derecho que tenemos todos, que es el derecho a la libertad de conciencia. Yo le respeto a usted su pensamiento, cualquiera que fuera, si no lo compartimos es en lo particular, pero de ninguna manera me metería, porque a usted le gusta utilizar también la parte de género como un escudo y bandera, me atrevería jamás a descalificarla o a faltarle respeto en su profesionalismo, en su género y sobre todo en su propuesta. Lo único que yo hago es responderle en su discurso, que generalmente lo hacen todos los foros, que es descalificación a un sector y idolatría. O sea, usted ya perdió la perspectiva, o sea, casi Rixi Moncada es un ángel caído del cielo que no tiene ningún defecto. Y sobre todo Manuel Zelaya Rosales, es un ángel básicamente que nos va a recibir en el cielo cuando dejemos esta tierra. Aquí hay que subir un poco la propuesta, el nivel, y quisiera ver en este foro, además de solo idolatrar a su candidata,
diera un par de propuestas positivas, pero en general a los hondureños. Si yo no llego a diputado y usted llega, me gustaría que usted, porque sé que tiene todas las capacidades, haga un gran papel positivo, no que la contamine únicamente una ideología política que la tiene consumida, la tiene sesgada, que no mira para otro lado y no lo hace autorreflexionar, que ustedes tienen muchos errores también, así como los tiene el Partido Liberal y así como los tiene el Partido Nacional, pero usted lo quiere separar de una forma que no se ve coherente y sobre todo no creíble. Bueno, por alusión, porque me está hablando a mí directamente. Sí. En primer plano, Libre nunca ha establecido algún comentario negativo hacia las iglesias. De hecho, por favor, en el búsqueme de marco Ricardo de la Sablado, movilización que convocaron las iglesias, el Partido Libre y su gobierno, como nunca antes había pasado, en comparación al Partido Nacional, narcopartido, y a sus achichincles del Partido Liberal, nunca antes había habido un gobierno que no reprimiera la movilización social de la forma en la que lo hacían de manera indiscriminada durante el golpe de Estado. Ese fue el rol del gobierno y nosotros sí respetamos lo que los líderes religiosos llamaron, que es que no intervinieran actores políticos. Hubo tanto candidatos y diputados del Partido Nacional como candidatos y diputados del Partido Liberal que llegaron a tomarse fotografías, a querer proyectar una especie de conexión con la iglesia que ni siquiera era real. La gente que realmente sabe qué políticos son creyentes y además practicantes de sus religiones, sabemos cuáles estaban ahí por oportunismo y cuáles verdaderamente lo hicieron de manera silenciosa y acorde a los lineamientos de la iglesia. Primer lugar. Segundo lugar, claro, el señor Canales acaba de venir a decir que quiere propuestas, que necesitamos que sea positivo, que el diálogo, cuando su candidato a alcalde de San Pedro Sula literalmente se carcajeó sobre ataúdes. Yo siempre llamo a la conciencia, al carácter, a la capacidad de criterio de la ciudadanía. Es que cuando ellos hacen la tremenda barrabasada, cuando ellos vienen, se equivocan, cuando de pronto, como en la tasa de seguridad, sale un auto de formal procesamiento que oficializa una investigación, que solo es uno de los casos de cómo se robaron masivamente los fondos públicos, vienen acá con su cara de arrepentidos a decir, es que queremos diálogo, es que queremos propuestas, es que queremos paz, es que queremos positivismo. Eso es una tremenda hipocresía, porque cuando tienen la oportunidad de destruir, se dedican a destruir, y eso nos lo ha ejemplificado de múltiples formas Salvador Nasralla. Entonces yo creo, abogado, más bien le invito a que seamos sinceros, a que seamos frontales y no vengamos con esas retóricas que lo que usted quiere es mandar un mensaje de que usted está por encima del bien y del mal y que todo lo mal que hace su partido no lo salpica lamentablemente, abogado, y yo también lo respeto. ¿A usted no? Pero así es esto. ¿A usted no la salpica? Nosotros no hemos hecho eso, ninguno de nuestros líderes políticos se ha carcajeado sobre un ataúd, y más allá de eso también, en medio de la conversación que estamos teniendo, le di a conocer logros en seguridad, le di a conocer cómo la abogada Rixi Moncada está construyendo una visión de país, en diferencia de su candidato, que lo que hace es andar también de show político en show político, y le comenté también cómo en general el partido está acuerpando la candidatura de la abogada Rixi Moncada, no por un tema de fanatismo, como él quiere decir, aunque a mí me parece totalmente normal. Idolatría, le dije. Totalmente normal que alguien admire y vea para arriba a una mujer como Rixi Moncada. Creo que es totalmente contundente, que nadie en esta contienda tiene su capacidad y trayectoria. No sé por qué al abogado le molesta. No me molesta. Somos una generación que necesitamos referentes nuevos y que ni el Partido Nacional ni el Partido Liberal nos han dado esos referentes. ¿Saben de dónde han salido los referentes? De liderazgos distintos, de liderazgos que construyen, de liderazgos que trabajan, como Xiomara Castro, nuestra primera mujer presidenta, que calla bocas con obras, que calla bocas con resultados y con logros. Pues en el mismo nivel está la abogada Rixi Moncada. Lo siento que el Partido Nacional se quedó estancado y que además en la historia más reciente, por lo que se han destacado sus líderes, es por ese afianzamiento con el narcotráfico. Y discúlpeme, abogado, si el Partido Liberal, pues en primer plano muchos se vinieron a esta parte, que no es pecado,
Nosotros salimos del Partido Liberal precisamente por Sí, su lo acepta, putrefacción interna, De veras. por su putrefacción ¿De quién? interna, ¿De quién? porque daban golpes de ¿Pero de Estado en quién? pleno siglo XXI. Entonces, discúlpeme si muchos ¿Pero salieron de su partido, Yo- la mayoría, la y no disculpo. tenemos a quien admirar en el Partido Liberal, pues. La disculpo, pues. No es admirar, idolatrar. No, Ahora, es admiración pura y dura. Idolatrar. Es admiración, abogado. Búsquelo ahí, Quizá idolatrar. usted no la conoce. Ahí en Google. Digamos, al Partido Liberal renovarse, precisamente por esas figuras que llevan dentro, y al Partido Nacional salir de ese océano tan profundo de corrupción e ilegalidad en el que están sumergidos. sí, abogada Sara quiere seguir viendo a Carmen Aide. Fíjese que me encanta lo que acaba de hacer la abogada Carmen Aide, porque sin duda alguna, pueblo hondureño, ella ha dejado evidenciado en este momento la calidad de ser humano que es nuestro candidato Nasri Tito Afura, al decir qué bonita la escuela, independientemente de quién la haya hecho, si está bonita, qué buen concepto de ser humano tenemos en Nasri Tito Papi a la Orden, que es un hombre tan humilde, que sabe reconocer cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal. Pero ¿quién entiende a Libertad y Refundación? Sin duda alguna, ¿quién los entiende? Cuando sale un candidato como Papi que dice que qué bonita está la escuela, los critican y empiezan las agresiones, pueblo hondureño. Y la primera agresión salió aquí de la candidata Carmen Aide, quien hizo, bueno, no tardó nada en hacer un video y sacó 5 sinvergüenzadas. Y en una, ¿sabe qué? Menciona que es sinvergüenzada que mi candidato, que el próximo presidente de Honduras, Nasri Tito Afura, haya dicho que la escuela es bonita. Carmen Aide, ¿usted sabe lo que significa sinvergüenzada? Sara, acaba según de decir que no hicimos Sí, nada. sí, Ese no, es el punto de la escúchame, no, yo te dejé No, hablar y está bien, adelante, pero para que supieras a qué me refiero. te escuché tu discurso, que empezaba hablando de una cosa y terminaba hablando de otra, hace una mezcolanza de cosas, pero te escuché y te respeté, así que por favor te pido que me Hay mucha respetes, ilegalidad ¿verdad? la que hay que Respetame. mencionar Entonces, así como yo te del respeté, Partido te exijo Nacional. respeto. Es que esta muchacha es malcriadísima, siempre viene a los Vaya, foros a termina, interrumpir. pues. Pero bueno, entonces a lo que quiero llegar yo es que ella dice de que es una sinvergüenzada de que mi candidato haya dicho que la escuela está bonita. Porque dice otra cosa. Como es que no sabes entonces lo que significa el concepto de sinvergüenza, y te lo voy a definir según según la Real Academia Española, que una sinvergüenzada es quien comete actos ilegales en provecho propio o quien incurre en inmoralidades. Y fíjate que estás hablando ahorita de los ataques. Y cuando mi candidato dice que una escuela es bonita, ¿quién lo empieza a atacar? ¿Sos vos, Carmen Aide? ¿Quién te entiende? ¿Quién los entiende? Te explico para Entonces, que ha entendas. quedado claro en este momento la calidad de ser humano que es Nasri Tito Afura, que es Papi a la Orden. Y quiero decirle al pueblo hondureño, no se equivoquen. Aquí el ingeniero antes decía, el pueblo hondureño va a tomar una sabia decisión este 30 de noviembre. Y sin duda alguna va a tomar una sabia decisión. ¿Saben por qué? Porque el pueblo hondureño no olvida que los que hablan, que vinieron a desmantelar las piñatas de fondos que habían antes, esos que dicen eso, son los que hoy arman las piñatas, las construyen y ellos mismos las quiebran. Y no se les olvide, pueblo hondureño, la piñata de fondos que acaba de pasar en Cedesol. Que no se les olvide también al pueblo hondureño la piñata de fondos que acaba de pasar en Gobernación. Que no se les olvide al pueblo hondureño la piñata de fondos que drenaron a través de las planillas fantasmas del Seguro Social. Y así sucesivamente podemos seguir hablando. Sin duda alguna, el pueblo hondureño va a tomar una gran decisión este 30 de noviembre y va a votar por el único hombre que le ofrece estabilidad económica, que le ofrece paz, que le ofrece tranquilidad, que le ofrece empleos a la población, que le ofrece seguridad. Y el hombre que no promueve la violencia se llama Nasri Tito Afura, Papi a la Orden. Y eso es la sabia decisión que el pueblo hondureño va a tomar el próximo 30 de noviembre. Y que Ingeniero está Castro. siendo judicializado por Sí, corrupción. El pueblo hondureño va a tomar una Pero sabia decisión. Deberían de garantizarle el Le debido envié a su proceso. producción, licenciado, una imagen, no sé si la pueden poner, para que el pueblo hondureño tome esa sabia decisión. ¿Sabe cuánto tuvo disponible en presupuestos el gobierno, los gobiernos del Partido Nacional de 2012 a 2022? Tuvieron, pueblo hondureño, 2.814.272 millones de lempiras. ¿Dónde está, licenciada, dónde está, abogada, esa Honduras que ustedes prometieron? Invirtieron, o más bien se robaron, 2.814.272 millones de lempiras. ¿Dónde está ese presupuesto? ¿Dónde están
¿Dónde están los centros educativos que ustedes construyeron con ese presupuesto? ¿Dónde están los hospitales de primer mundo que hicieron con todo este presupuesto durante 10 años? ¿Dónde están las carreteras de primer nivel que pudieron haber hecho con todo este presupuesto en 10 años de gobierno? ¿Saben cómo nos entregaron el país? Nos entregaron el país con centros educativos que parecían gallineros. Cerca de 12.000 centros educativos en total abandono. Nos entregaron hospitales en total abandono igual. Prometieron la construcción de 90 hospitales y no construyeron ni uno tan solo nuevo. Este gobierno en apenas 3 años y medio está iniciando la construcción de nuevos hospitales. Nos entregaron un país súper endeudado. Están empezando ahorita a construirlo. Nos entregaron un país súper endeudado. Pasó la deuda de 3.000 millones a 20.000 millones de dólares. Y además, lastimosamente, un país en total pobreza. ¿Qué hicieron, licenciada, con esos 2.8 billones de lempiras en 10 años del Partido Nacional? No hicieron absolutamente nada, se robaron ese dinero. Entonces, ¿para qué quieren volver a gobernar este país? No tienen moral. Aquellos que fueron cómplices de los gobiernos más corruptos en la historia, para venirnos a decir a nosotros o increpar esa fuerte inversión social que está haciendo el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. ¿Para qué quieren volver a gobernar si invirtieron o se robaron 2.8 billones de lempiras en 10 años de gobiernos cachurecos? Aquí me manda Luz Ernestina, saludos a la abogada, Saludos, para abogada. Carmen Aide. Sí, mi amiga, nos llevamos súper bien. Carmen Aide padece de trastornos de personalidad, una aspirante a cargo público que muestra falta de rigor en la verificación de información, impulsiva para hacer declaraciones públicas sin fundamento, soberbia intelectual al asumir que sus percepciones son correctas. Carmen Aide y sus declaraciones irresponsables que pueden ser interpretadas como distorsiones cognitivas son ejemplos claros de efecto Dunning-Kruger o Kruger, que es el efecto Kruger cuando alguien con poco conocimiento sobre un tema tiene exceso de confianza en sus afirmaciones. Bueno, me lo envió la abogada Luz Ernestina Mejía. ¿Algún Saludos, comentario? abogada, mi referente golpista favorito. Me encanta debatir con usted. Solo voy con él. Bueno, lo principal es no perder la objetividad. Mire, tanto el gobierno, digamos, de los últimos recientes del ingeniero Carlos Flores, un gobierno liberal, hizo muchísimas obras. Después Ricardo Maduro debe de haber hecho significativas obras. No digamos José Manuel Zelaya Rosales, en su tiempo también como liberal, infinidad de obras. Porfirio Lobo Sosa, y indistinto. Aquí queremos ver como que se hicieron escuelas. Eso no es un favor, es una obligación que tiene un presidente de la República, buscar el bienestar y la convivencia pacífica entre todos los sectores y un desarrollo sostenible. Pero aquí lo queremos ver como en función de que le tenemos que dar gracias, como darle gracias a un cajero que nos dé dinero cuando le metemos la tarjeta. Es una obligación. Sobre todo lo que queremos ver como hondureños es que dejen huellas puntuales, sigan o no un gobierno. Si la presidenta Castro ha hecho obras, carreteras, hospitales, pues bienvenidos sean. Es una obligación, no es un favor. Y es parte de un gobierno y de su legado que también contribuye en el bienestar social, pero aquí lo quieren ver el bienestar político para repetir en un gobierno, en una transformación. Y si el pueblo se siente consciente, si realmente ha impactado este tipo de obras, si tenemos una convivencia pacífica entre todos los sectores, si hemos cultivado esa armonía social, obviamente que sin duda alguna van a tener el favor y sobre todo la voluntad del pueblo hondureño para volver a votar en ellos. Pero si hemos visto caos, si hemos visto contaminación de la institucionalidad, si hemos visto esa división del sector empresarial con el sector estatal, si hemos visto un desarrollo no sostenible, si hemos visto que la institucionalidad no está cumpliendo con esa función pública que todos queremos, también tenemos que reflexionar que somos culpables. Cuando no funciona una Corte Suprema de Justicia, todos somos culpables, porque somos los mismos los que escogemos estos órganos, tanto del sistema de justicia como los demás órganos del Estado. Entonces, aquí se trata más bien no de aplaudir, sino de decir, bueno, se hizo tal situación. Yo no creo que tampoco, y no puedo yo
taparme el ojo que hubieron actos de corrupción en 12 años en el gobierno nacionalista, pero deben de haber dejado algún legado porque no comparto que a veces se personaliza, es como que yo personalice lo de Cedesol con el ingeniero o con Carmen Aidé. ¿Qué tienen que ver ellos? Ellos son libres. La responsabilidad penal, y lo sabe Carmen Aidé, es personalísima. O un golpe de Estado, dicen el Partido Liberal y el Partido Nacional, si son instituciones aparte. Es la institucionalidad quien hizo ese nefasto, y que yo lo condeno también y siempre estuve en contra, así como la reelección ilegal del 15 de octubre del 2015, una cosa nefasta, en la cual yo también en mi tesis de maestría de Derecho Constitucional hice referencia a eso cuando casi poca gente se equivocaba, pero no perdamos la objetividad. Todo presidente no es un favor el que nos hace, es una obligación. Si viene la abogada Rixi Moncada, es una obligación de sacar adelante a los hondureños, igual que Tito Afura, igual que Salvador Narral. Entonces deberíamos de ver que no es que nos dejan un legado como nunca se había hecho. Ojalá sea así, ojalá se cierre estos últimos 4 meses en esta convivencia pacífica, en este desarrollo, que se inauguren los hospitales que se están mencionando, las carreteras. Yo sí creo pero es una obligación, pero también hay un montón de cosas malas. Y yo no puedo personalizar un video, digamos que a veces dicen, ustedes no defienden a Villeda o no sé qué. Pues que se defienda él, hombre. Si es que es personalísimo. Carlos Zelaya, creo también, que se defienda él. No tiene nada que ver Carlos Zelaya con el Partido de Libertad y Refundación, ni Mauricio Villeda en un acto personal. Si hubiere a un caso, una imputación, es personalísimo. No lo podemos catalogar como partido. O lo de Cedesol o lo de otro. Vamos a decir que Carmen Aidé tuvo participación, o yo tuve participación con Villeda, o como fuera. Son personalísimos. Entonces, siempre lo llevamos al extremo político, y esperemos, yo sí le deseo lo mejor a este gobierno en estos últimos 4 meses, que culmine con buen éxito lo que ya inició y lo quiere culminar antes de este proceso. Obviamente hay cosas que tal vez no son corruptos, pero sí está a paso de tortuga, como en Tegucigalpa, algunos puentes que en otras gestiones, hay que decir también, y no se reconoce, independientemente que siempre le pongamos la balanza de algunos elementos, un desarrollo que tuvo la capital, y yo lo reconozco como liberal, porque ahora se ve un poco paralizado algunas obras que llevan años y años y años, y a mí me extraña porque todo proyecto lleva un estudio de factibilidad y lleva un presupuesto de inicio y final y tiempo programado de realización. Entonces, todos esos elementos hay que hacer una autocrítica para que no se repitan, y sobre todo quiero decirle al pueblo hondureño, la función legislativa a la cual aspiramos, yo tengo meses, y calculo no sé si Sara es diputada. No, nunca sí. Carmen dice que no. Llevo meses de no escuchar una buena iniciativa de ley. O sea, hay algunas así esporádicamente y que vienen en beneficio del pueblo hondureño, pero casi todo en estos últimos 2 años y medio, o parálisis de 1, 2, 3, 4 meses, o no hay algunos proyectos o iniciativas de ley un poco más productivas, sea de la bancada que venga o del mismo presidente del Congreso Nacional. Creo que